el verano. Vamos con Miguel Lozano, trae un tema interesante sobre la reforma laboral. Ponga atención, por favor, en este tema. Abra grandes sus orejitas y platique lo que escuche a continuación. Adelante, Miguel, buenas tardes. Daniela, muy buenas tardes. Para informar que ante el análisis en cuanto a la probable aprobación de la reforma laboral, Luis Murguía, diputado federal de Ciudad Juárez por el Partido Revolucionario Institucional, dijo que aún se encuentra en estudio dicha propuesta, agregando que este próximo jueves será presentada ante el Pleno para que se discuta y se tome una decisión. El legislador comentó que en caso de ser aprobada esta medida, México podrá ser más competitivo, ya que la ley laboral existente no ha sido renovada desde hace 40 años, por lo que va a traer mayores beneficios. Mire, seguimos revisando. Nosotros ya revisamos la iniciativa preferente que vino del Ejecutivo Federal y salió un dictamen donde estamos haciendo los cambios pertinentes. O sea, ha sido muy cuestionada, pero realmente van a ver que ahorita ya estamos terminando el día de hoy para mañana presentar en Pleno. Y la ley viene muy clara. En primer sentido, de respetar los derechos laborales de los trabajadores. Segundo, sí se respeta la autonomía sindical. Pero también es una ley de hace 40 años donde tenemos que cambiar para ser más competitiva y más moderna. Por ejemplo, tenemos que meter ya lo que es el outsourcing, la subcontratación. Usted sabe que Juárez es muy recurrido este sistema, puesto que muchas empresas necesitan más trabajadores durante ciertas temporadas, o algunos proveedores americanos que les pagan a los trabajadores para que les den la materia prima. Y también viene encaminada en la subcontratación outsourcing para respetar los derechos y el pago, sobre todo las amas de casa y los jóvenes que no tienen tiempo de trabajar todo el día, tienen que trabajar más por unas horas. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces vemos nomás de nuestro lado. Yo creo, y eso que soy empresario, tenemos que medirle en el sentido de que por un lado se respeten los derechos de los trabajadores, pero por otro lado también que los empresarios tengan seguridad para saber lo que están haciendo y poder seguir invirtiendo y seguir generando los empleos. Ahí es donde está lo difícil, es que hemos estado trabajando mucho para llegar a un punto medio donde nadie se haya afectado, sino que todo el mundo se haya beneficiado. Por su parte, Jesús José Díaz Monarres, representante de la Confederación de Trabajadores de México en Ciudad Juárez, CTM, mostró su total desacuerdo a la reforma laboral, ya que asegura que es una medida muy drástica con la cual se pretende quitar apoyos al obrero. El líder sindical comentó que de votarse a favor, el trabajador será perjudicado, debido a que se le retirará el derecho a huelga y el pago de prestaciones, agregando que se le va a interponer el pago de su salario por hora, lo que permitirá al patrón someter al trabajador a laborar cuando éste lo disponga. Vemos que la reforma laboral viene en una forma muy drástica y muy perjudicial para la clase obrera, la clase trabajadora, el hecho de pagarle por horas. El pagar por horas no implica más de que someter al trabajador para que esté a disposición de las empresas cuando al patrón se le ocurra o lo necesite, pero con esto le limita muchísimas prestaciones, muchísimos derechos a los que tiene. El no crear la antigüedad, el no liquidar a los trabajadores su indemnización constitucional cuando no lo necesite, porque la ley es muy clara en ese sentido. O sea, tanto es obligación del empleado cumplir eficientemente para el patrón, como también para el patrón en el momento que no lo necesite liquidarlo, sus prestaciones y bueno, el contratarlo a través de una agencia de empleo o outsourcing no es más de que quitarse la responsabilidad que tiene para con el trabajador y decirle, bueno, pues yo ya no te necesito, vete a tu casa y si hay algún reclamo, hácelo a la agencia que te contrató, no a mí que me estás prestando el servicio. Eso también creemos que no puede ser, va contra toda lógica. Así como, bueno, pues el hecho de que los trabajadores estén sometidos en ese sentido no permite que haya tranquilidad laboral en un centro de trabajo. O sea, como esas hay muchísimas reformas que vienen a dar al traste con la tranquilidad que ahorita tenemos y desgraciadamente pues es el gobierno quien está impulsando esto. Mientras tanto, Guillermo Soria Magaña, director de la Cámara Nacional de Comercio, detalló que este tipo de acciones son necesarias ya que se tienen muchos años con las leyes laborales, se necesita hacer más competitivos con otros países y hoy se viven tiempos muy diferentes en los que son necesarios cambios que permitan el desarrollo de México.
Definitivamente esas modificaciones son necesarias, tienen muchos años que no se han hecho ninguna modificación a nuestra reforma, a nuestras leyes laborales, y sabemos que esas leyes laborales se hicieron en un marco donde la ciudad, donde el país vivía unas condiciones totalmente diferentes, donde sí, tienen razón, muchos de los trabajadores eran explotados, inclusive no había la comunicación que hay ahorita, no había las condiciones de las ciudades que hay ahorita, lo que ha generado otros ambientes diferentes. Nosotros como empresa necesitamos ser más competitivos, se necesita dar más facilidades para que podamos competir en un mercado ya no nada más nacional, sino global. Las leyes han cambiado las leyes económicas, las leyes para exportar, importar productos, y no se puede quedar el laboral rezagado, se tiene que ir adaptando a estas necesidades. ¿Ustedes cómo lo ven? Lo vemos bien. Bueno, ahí están las reacciones de diferentes sectores con respecto a esta reforma laboral, Daniela. Muchas gracias por tu información, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, me despido con el siguiente comentario que usted puede checar en nuestra página de internet, y es sobre la reforma laboral. Ponga por favor mucha atención, y es que este tema de la reforma laboral debemos asegurarnos todos que la normativa reconozca la realidad de los trabajadores y también de los patrones en este país. Es imperante hacerlo, toda vez que el modelo económico que México ha seguido en los últimos años es obsoleto, ya no sirve, y lo ha demostrado con el reflejo en el bolsillo pobre de los mexicanos, la inflación continua en los productos básicos, o su lugar 53 de 144 naciones en el rango de competitividad, según el último reporte del Foro Económico Mundial. Necesitamos una reforma que dentro de su espíritu responda a los cambios estructurales que México ocupa para responderle a los millones de jóvenes sin empleo, a los adultos mayores que quieren trabajar, a los profesionistas frustrados que hoy ejercen de plomeros teniendo posgrados en sus historiales académicos. Una reforma que reconozca al empleado en su esfuerzo con remuneración digna y lo incentive a crear y a creer en la empresa para la que trabaje. Patrones que estén dispuestos a contratar personal sin tenerle miedo a perderlo todo en un juicio laboral, con una ley justa que los respalde como inversionistas, pero también comprometidos a disminuir la brecha entre ricos y pobres en este país que hoy por hoy es abismal. Si pensamos en esta reforma que presentó Felipe Calderón al Congreso de la Unión desde un punto de vista meramente empresarial, estaremos despreciando los derechos adquiridos por el movimiento de los trabajadores consolidado a lo largo de todo un siglo, que se tradujo en garantías sociales protegidas por nuestra Carta Fundamental. Estaremos dando la espalda a la lucha generacional a favor del movimiento de los trabajadores en el país. Para fortalecer mi comentario, expongo algunos de los puntos que sobresalen de la iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal. Escuche usted. Limita el derecho de huelga, algo así como prohibido quejarse. Pretenden contratos por hora base a un salario de 8 a 9 pesos la hora. ¿Qué se completa usted con eso? Sin prestaciones, no aguinaldo, no vacaciones, no servicio médico. Legaliza la subcontratación, evadiendo así la responsabilidad directa para con el trabajador sobre los derechos sociales. Establece un máximo de 12 meses para salarios caídos, protegiendo y fomentando la corrupción en las juntas de conciliación y arbitraje. Contratos temporales, proponen, lo que reduce la estabilidad en el empleo y no permite generar antigüedad, entre otros. Luego, estamos ante un dilema: buscar el justo equilibrio que garantice los derechos adquiridos y el mundo en transformación que exige una normatividad propia, que nace de una sociedad que urge cambios, que garanticen tanto estabilidad macroeconómica para las finanzas del país ante la economía mundial, como el pan sobre la mesa del trabajador y el patrón. Crear una armonía entre los derechos de ambos que no tiene por qué ser inconcebible. Hacer ese análisis parlamentarias dejando atrás protagonismos políticos por el bien de la gente, o aprobar una reforma presentada apresuradamente por un presidente que ya se va y que, si de verdad fuera tan buena su reforma, la hubiera sacado en tiempos electorales a ver quién votaba por ellos. Este es mi comentario sobre la reforma laboral. Póngale atención a este tema. Es un tema en boga en el mundo.
España está reclamando por sus derechos igualmente. Ponga atención al respecto, porque de esto depende el destino. Fíjese, es muy romántico decir que del país, su destino y el de sus hijos. Así cambia la cosa, ¿no lo cree? Ponga atención en este tema. Cheque nuestros comentarios y nuestras notas en la página de internet. Están en www.gruporadionet.com.